Hipotálamos Artificial Intelligence, HAI, y Doran Associados. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presentan sus soluciones basadas en inteligencia artificial para toma de decisiones en puertos y cadenas logísticas. Hypothalamus Artificial Intelligence y DOI han acordado una alianza tecnológica científica para prestar conjuntamente servicios al sector portuario, basados en modelos matemáticos de alta complejidad, en inteligencia artificial para la toma de decisiones. Las capacidades tecnológicas y la experiencia en proyectos del mundo real de las dos empresas, en inteligencia artificial y programación matemática, gestión y consultoría en sistemas portuarios, las convierten en socios ideales para afrontar los múltiples retos que existen hoy en día en la analítica avanzada aplicada. Esta alianza es particularmente fuerte para la optimización de sistemas industriales como cadenas de suministro portuarias y cadenas de transporte y logística. El artículo Optimización de operaciones en puertos contiene los temas tratados en este video. Puedes descargarse de la URL indicada en la imagen. La navegación interior es una componente integral del sistema de transporte de una región, lo que contribuye significativamente a la economía en general. Al ser un recurso común para múltiples agentes, el modelamiento matemático debe ser holístico y considerar como un aspecto importante la cooperación, ya que funciona como un gran puerto distribuido a lo largo de la vía fluvial. Las decisiones consideradas son enrutamiento y programación de buques, asignación y programación de atracaderos, asignación de remolcadores y dragas, enrutamiento y niveles de inventario, reposicionamiento de contenedores vacíos, velocidad y consumo de combustible, emisiones contaminantes, enrutamiento de los contenedores. Se deben incluir restricciones en los canales de navegación y muchas otras necesarias para simular la realidad de cada agente. El efecto de las variaciones en el nivel de los ríos es fundamental. La gráfica presenta las estadísticas de las estacionalidades de los niveles del agua en el río Amazonas, en la zona de Iquitos. Las fotos muestran el impacto estacional que se puede llegar a presentar, el cual afecta la navegación. La foto corresponde al río Negro. En los puertos marítimos y en los ríos cercanos a sus desembocaduras en el mar, el nivel del agua fluctúa con las mareas, lo que puede restringir la entrada y salida de los barcos. La navegación fluvial casi siempre conlleva competencia por las vías, ya que éstas tienen capacidad limitada. Y restricciones de navegación simultánea y adelantamiento de embarcaciones, en múltiples tramos y/o canales. Para ser realistas, esto conlleva a modelos matemáticos de alta complejidad, que deben considerar ruteo de embarcaciones, respetando colas, tiempos de viajes variables, dependiente de la velocidad, y modelamiento del consumo de combustible y de la contaminación, con modelos no lineales. La optimización debe considerar que la eficiencia de un motor no se da al máximo de su potencia. Las RPM de mínimo costo unitario están cerca de su máxima capacidad, en la gráfica el 80%. A partir de dicho punto, en la medida que las RPM disminuyen o aumentan, aumenta el consumo de combustible por RPM. Estas curvas cambian dependiendo del peso del barco y de la velocidad del viento. Transporte vehicular en zonas portuarias. La congestión de camiones en el acceso a las terminales no es un problema nuevo, pero el incremento del comercio internacional y la tendencia al gigantismo de los barcos lo agravan. Los megabuques portacontenedores surgieron como una manera efectiva de transportar gran cantidad de mercancías. Hoy se cuestiona su impacto en las operaciones logísticas, el medio ambiente, los riesgos en los puertos y vías marítimas, y la calidad de vida en el entorno de los puertos. Con capacidades mayores a 24.000 TEUs, generan gran volumen de operaciones concentradas en horas pico, que ejercen presión en las terminales y en el transporte terrestre. La solución al problema se basa en la reserva previa, o la asignación de ventanas de tiempo, para la entrega/recepción de contenedores. En el caso de un portacontenedor de 3.000 TEUs, el impacto se estima en 6.000 TEU en el interior del puerto,
1.800 camiones en movimiento, 40 vagones de tren y 2 barcos en vía fluviales. El problema de la congestión de camiones tiene su origen en el horario establecido para la llegada de los buques a los puertos, lo que genera picos de operaciones en el puerto o en las terminales, uno de cuyos impactos es el aumento de los servicios de transporte, lo que puede generar congestión en las cercanías del puerto. Para atacar el problema se deben considerar simultáneamente dos problemas de optimización: llamadas portuarias, citas de los barcos en el puerto, y citas de camiones en la puerta del puerto. La optimización de las escalas portuarias, horas de llegada al puerto, en inglés Port Call Optimization, PCO, tiene como objetivo reducir las emisiones del transporte marítimo, mejorar la previsibilidad, disminuir las congestiones en los puertos y mitigar los riesgos operacionales, optimizando los tiempos de arribo de los buques a los puertos. Sin embargo, es claro que el impacto en el transporte vehicular de más de un portacontenedor en el puerto se suma y aumenta de manera exponencial el problema de congestión con la cantidad de barcos. Al optimizar el momento en que los buques entran al puerto, racionalizando el uso de los recursos, disminuyendo el consumo de combustible y disminuyendo la congestión en el puerto y fuera de él. La optimización de las escalas se traduce en un ahorro de costes para todas las partes interesadas. Debido a que es un proceso continuo, los retrasos causan efectos de reacción en cadena que afecta a toda la comunidad portuaria. El cambio en la hora de llegada de un solo buque puede cambiar toda la planificación. PCO permite programar los buques que se aproximan de forma que se maximice la carga y la eficiencia del puerto. Los barcos pueden vigilar la congestión en el puerto de destino y ajustar su velocidad para llegar justo a tiempo. Los buques pasan menos tiempo en las colas y en el puerto, quemando menos combustible, lo que reduce las emisiones, mejorando la calidad del aire. Si se ha de optimizar este proceso, debe ser realizado regionalmente, ajustando las franjas de horarios o ventanas de tiempo programadas de acuerdo con las operaciones en los puertos, y con la generación de cuellos de botella en todos los recursos que se requieren, incluyendo el sistema de transporte de la región. La optimización debe considerar que la eficiencia de un motor no se da al máximo de su potencia. Las RPM de mínimo costo unitario están cerca de su máxima capacidad, en la gráfica el 80%. A partir de dicho punto, en la medida que las RPM disminuyen o aumentan, aumenta el consumo de combustible por RPM. Estas curvas cambian dependiendo del peso del barco y de la velocidad del viento. La optimización de horarios de arribo al puerto es un problema matemático no lineal, que debe tener en cuenta la velocidad de desplazamiento de los buques, ya que está directamente relacionada con el consumo de energía y las emisiones ambientales. Este proceso determina el escenario de lo que ocurrirá en el puerto. Drayage Problem, o el problema de acarreo de containers. Es una de las problemáticas que genera la interacción entre el puerto y la región, ya que en muchos casos, su impacto es congestión del tráfico en la región y la posible congestión en los puertos. Por lo general, el exceso de estadía o demora y la detención se encuentran juntos en la logística portuaria. Son dos cosas diferentes, pero están estrechamente vinculadas. Demora, el tiempo que los contenedores llenos pasan dentro de la terminal. Esto se mide desde el momento en que se descargan del barco u otro modo de transporte hasta que se recogen en el puerto. Detención, el tiempo que los contenedores pasan fuera de la terminal. Se mide entre recogerlos en el puerto cuando están llenos y devolverlos al puerto o a un depósito cuando están vacíos. El tiempo libre, free time, es el periodo que un transportista da a sus clientes para actividades de demora y o detención, sin cargo. Dos aspectos de este problema afectan las citas en el puerto y en las terminales de los camiones. El tiempo libre. Si el tiempo libre fuese infinito, los camiones podrían llegar al puerto en cualquier momento, en la medida que este tiempo se ajusta a la duración del servicio. Los camiones no tienen libertad para mover el momento en que deben regresar, por razones contractuales. Las penalizaciones. Si las penalizaciones son cero, no importa la hora de llegada al puerto, en la medida que crecen,
el camión tenderá a no exceder al tiempo libre, por razones económicas. Drayage problem, o el problema de acarreo de containers. Es una de las problemáticas que genera la interacción entre el puerto y la región, ya que en muchos casos, su impacto es congestión del tráfico en la región, y la posible congestión en los puertos. El problema de la distribución y o recolección de contenedores ISO, 20 y 40 pies, es una variante de los problemas de enrutamiento de vehículos con backhauls multiparada, VRPV, en los que un camión visita múltiples nodos hasta regresar a la terminal. Los contenedores cargados que llegan a la terminal, contenedores de entrada de importación, o los contenedores vacíos del depósito de la terminal, deben entregarse a los clientes, y los contenedores cargados, contenedores de salida de exportación, así como los contenedores vacíos, deben recogerse en las instalaciones de los clientes y transportarse de vuelta a la terminal. La circulación de camiones depende de los recorridos que realicen los camiones durante el proceso. Una cadena logística óptima solo se consigue por medio de los modelos matemáticos apropiados. Transporte de contenedores. El problema debe ser enfrentado en equipo por el puerto y por la región. Si lo enfrentan solo los operadores del puerto y de los terminales, el caos en el transporte en la región puede llegar a ser grandioso, ya que el movimiento de recursos que genera un superportacontenedores puede ceder la capacidad de manejo del problema fuera del puerto. Por su parte, las autoridades portuarias y las de la región son responsables de garantizar la calidad de vida de los habitantes de la región y de quienes trabajan, directa e indirectamente, alrededor del puerto. Si se desea realizar una planificación holística del problema de las congestiones en el puerto y en el tráfico, se deben vincular las programaciones de llegadas al puerto de buques y de camiones. Como se anotó previamente, el problema de citas de camiones está vinculado a dos problemas: el acarreo y la demora y detección de contenedores. La unión de problemas matemáticos está orientada a construir un modelo multiproblema que refleje apropiadamente los escenarios del puerto y del tráfico vehicular en tierra, y de esta forma obtener información apropiada para una toma de decisiones holística. Simulación cuantitativa de la interacción puerto-región. Tiene como objetivo evaluar el impacto cuantitativo, en múltiples dimensiones, de escenarios de actuación asociados a diferentes políticas públicas. Se realiza mediante el Enterprise-Wide Optimization System, planificación regional incluyendo sistemas portuarios. Para evaluar el impacto en la región de las decisiones sobre horarios de buques y de camiones, se requiere incluir un modelo que permita simular lo que ocurre en la región, en el área vecina al puerto en múltiples dimensiones socioeconómicas. Para incluir en el modelo la posibilidad de adecuación de la infraestructura del puerto y de los equipamientos de la región, se debe incluir el modelamiento de la expansión integrada de la región puerto. Los 4 modelos centrales se deben configurar en un modelo integrado, que esté en capacidad de decidir cuál es la solución óptima, de acuerdo con los criterios de quienes toman las decisiones. De esta forma se pueden analizar múltiples escenarios en el puerto y en la región. Para conseguir una solución holística óptima, es necesario retroalimentar todos los problemas matemáticos, lo que hoy es factible, debido a la potencia computacional que brinda la industria 4.0. Al igual que Herbert Salmon, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que el modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.